Diputado de la Asamblea Nacional, Juan Carlos Caldera. Diputado, usted ha dicho que este funcionario, Eric Peña, funcionario activo del Ejército en función de servicio en el SEBIN, le montó esta emboscada. Pero, sin embargo, usted fue a una cita a recibir un dinero, pero además fue acompañado por un dirigente y por un diputado integrante del partido Un Nuevo Tiempo, que fue quien en su momento se encargó de hacer algunas de estas conexiones. ¿Cómo se puede hablar de un complot cuando ya hubo una persona también de la alianza opositora quien conjuntamente con usted fueron y coordinaron este tipo de reuniones para recibir el dinero? Mira, Gabriel, nosotros el 13 de septiembre del 2012, a las pocas horas de que se montó este show, yo el otro me lo decía alguien, primera vez en la historia del Canal 8 que un video lo repiten, creo que ese día lo repitieron más de 100 veces, repitieron ese video. Nosotros salimos y dimos la cara al país y contamos de la A a la Z todo. Dijimos cómo fuimos a esa reunión, quién nos llevó, quién nos recibió, todo lo contamos. Nosotros reconocimos que recibimos el dinero porque en Venezuela, Gabriel, en la Constitución del 99 se modificó el financiamiento a la política. Antes estaba financiada la política por parte de recursos del Estado. El Consejo Nacional Electoral asignaba a cada partido político, de acuerdo a su votación, un porcentaje de una partida que tenía. Eso cambió. Y no solamente que no estaba permitido, sino que está prohibido el financiamiento del sector público. Si no hay financiamiento público a la política, entonces hay financiamiento privado. De manera que no es delito de ninguna manera recibir apoyos económicos. Nosotros en ese momento estábamos en la campaña de las elecciones para alcalde de Sucre. Habíamos ganado las primarias en febrero del 2012, en octubre eran las elecciones presidenciales, en diciembre eran las elecciones de gobernador y en marzo o abril creo que estaba fijada la fecha para las elecciones de alcaldía. De manera que nosotros estamos en el proceso de precampaña para ese caso. Nosotros en ese momento explicamos claramente que en aquel momento el diputado suplente de la Asamblea Nacional, Eliodoro Quintero, quien era parte de la bancada de la Unidad Democrática para ese momento, nos hizo llevar allá. Pero también demostramos mostramos al país un audio en donde se dio una reunión entre el señor Wilmer Ruperti, el señor Eric Peña y Eliodoro Quintero, en donde planificaron cómo entonces montar todo esto para ofrecerme el dinero en apoyo a mi campaña y todo lo que fue esa ¿Usted conocía situación. al empresario Wilmer Ruperti? ¿Por qué recibirle dinero para su campaña? Fíjate, ¿Qué nexo había entre usted y Wilmer Ruperti? También lo dije el 13 de septiembre. Yo a Wilmer Ruperti en persona no lo conocía, pero sí tenía referencias a él por dos vías. En primer lugar, por la vía del diputado Eliodoro Quintero, que tenía una amistad de más de 20 años y que Eliodoro Quintero había sido por mucho tiempo novio de mi hermana. Y eso lo dije yo el 13 de septiembre. Eso no es que yo di la cara al país y lo expliqué con mucho detalle. Pero además de eso, mi hermana para ese momento trabajaba con Wilmer Ruperti. Eso lo dije yo el 13 de septiembre del 2012, hace más de 2 años. De manera que si bien no lo conocía en persona, no me era ajeno. ¿Y era habitual para usted, diputado, era habitual para usted estar recibiendo dinero así en efectivo de Mira, yo te voy a decir una cosa, campaña? Gabriel. Yo te voy a decir una cosa. Los 165 diputados que están sentados ahí en la Asamblea Nacional, los 165 diputados que están allí, todos los alcaldes del país, los gobernadores, los dirigentes políticos, todos los que tenemos que salir a la calle, a dar la cara, a ayudar a la gente, a hacer política, hemos recibido apoyos económicos del sector privado. El que te diga que no es un gran mentiroso, un gran embustero, y esa es la realidad. Porque te lo repito, al no existir de parte de la Constitución Nacional posibilidades de financiamiento público, sino todo lo contrario, prohíbe expresamente el financiamiento público, viene el financiamiento privado. Diputado, usted ha hablado de que hay, y ya vamos a pasar a conocer también lo que está opinando la audiencia a través de nuestra cuenta en Twitter, @primerapágina, con nuestra compañera Carolina Pereira, pero antes, usted ha dicho que se trata todo esto de una persecución política, pero en su momento, cuando esto se desveló, cuando esto ocurrió, el equipo de campaña del entonces candidato presidencial Enrique Capriles y su partido político Primero Justicia decidieron apartarlo, condenando la situación que había ocurrido. ¿Se puede hablar en ese contexto de persecución política o llegó la persecución política incluso a su propio partido político? No, mira, aquí lo explico. Estamos a 20 días de la campaña electoral, Gabriel. Estamos en un momento de cierre de campaña. Ese video no se presenta como un hecho de investigación de la verdad. Ese video, esa reunión ocurrió en abril y ese video se presenta en septiembre. Lo tenían engatillado, lo tenían guardado para esperar la oportunidad política de hacernos daño. Y en ese contexto, entonces yo fui el primero que me comuniqué en ese caso con Tomás Guanipa, secretario general de Primera Justicia, a pedirle que se me separara. Yo tenía un compromiso, el compromiso que he mantenido y reitero
por la lucha por el cambio y el progreso en Venezuela, y yo estaba consciente que la intencionalidad de ese video no era solamente dañar a Juan Carlos Caldera. Ese día se ensayó aquí en Venezuela por primera vez el uso del linchamiento moral, del linchamiento ético para hacer oposición política, en este caso de parte del gobierno hacia nosotros. Yo me comuniqué con él y le planteé que fuese separado de la militancia del partido para aclarar las cosas. Y así lo hicimos un procedimiento dentro del partido, yo presenté todos mis alegatos y al final se concluyó en lo que es la verdad. La verdad es que esto fue un proceso montado para perjudicar con toda intención política. Aquí está la demostración muy clara. Vamos a ver, diputado, ¿qué está opinando la audiencia a través de nuestra cuenta en Twitter, @primerapágina, con Carolina Pereira? Así es, Gabriel, diputado Caldera, bienvenido a Primera Página. Jesús Briceño nos dice, quizás todo fue una trampa, como dice el diputado, pero ¿quebrantaste o no la ley? ¿Por qué se debe declarar todos los donativos? ¿Qué le responde? Efectivamente, yo lo he explicado 1001 vez, estamos en un proceso de precampaña electoral, esto lo hemos señalado, se ha explicado debidamente, nosotros no hemos quebrantado ninguna ley, nosotros hemos asumido nuestra responsabilidad, nosotros le dimos al país que hemos aceptado esa donación que se nos dio, y esa es una donación que se hace en épocas de precampaña. Nosotros las veces que hemos sido candidatos hemos presentado nuestros libros ante el Consejo Nacional Electoral y como lo dijimos hace más de 2 años, tenemos nuestra conciencia tranquila, le podemos venir a dar la cara aquí a los venezolanos como se le hemos dado, hemos podido venir a explicar con detalle, nos hemos sometido a todas las preguntas que nos han hecho todos ustedes y el país porque no hemos hecho nada ilegal. Todo lo contrario, lo que hemos sido sujetos de un delito. Grabar a una persona sin su consentimiento es un delito que está penado en la ley. Y yo les quiero reiterar a ustedes la siguiente pregunta. Aquí en la película del caso de Juan Carlos Caldera hay varios actores. Y qué casualidad que el único de los actores que tiene inmunidad parlamentaria, porque el pueblo de Petare me lo dio por el voto popular, es el único que está siendo investigado. Ni este señor, el señor Peña, el militar que se disfrazó de asistente de Ruperti para hacer esta operación de grabación, ni el señor Ruperti, ni ese señor Quintero tienen inmunidad parlamentaria. Pero ¿sabe qué? Tienen una inmunidad que lamentablemente hoy en Venezuela vale más que la inmunidad que te da el pueblo, que es la inmunidad política. ¿Cómo se explican que en 2 años a ninguno de estos señores que yo señalé el mismo día no han sido citados ni siquiera para tomarse un café con la fiscal general para preguntarle cómo es eso? ¿Cómo es posible que nada haya dicho la Fiscalía General de la República sobre un video ilegal en su manipulación, ilegal en su obtención, que está penado por la ley y nada se dice? De lo que se trata entonces es de sacar de juego, es de perseguir, hacer uso de la justicia para perseguir a la disidencia política. Diputado, pero lo importante es que aquí nos hemos mantenido durante todo este tiempo con el mismo compromiso, ratificando la lucha y sobre todo transmitir al país algo muy importante. Cuando un gobierno persigue, cuando un gobierno tiene que hacer uso de estas cosas de la manera tan burda como lo han hecho, cada vez que le interesa, activan el caso y mueven el caso de Juan Carlos Caldera, tenemos que entender que no es un mensaje de un gobierno fuerte. Cuando un gobierno no tiene respuesta para los problemas del país, cuando un gobierno no tiene el agua al cuello porque se les comió la inflación, el desabastecimiento, el problema de la inseguridad, es un gobierno que usa esto. Un gobierno fuerte no es un gobierno que persigue. Diputado, en la medida de lo posible, por favor, respuestas cortas, porque tenemos muchísima participación del público. Disculpa. Y hasta ahora solo usted ha podido responder una pregunta. Iván Figuera nos dice, diputado, si fue una componenda del gobierno en su contra, ¿por qué Capriles y la Mesa de la Unidad Democrática nunca lo defendieron? Bueno, yo lo aclaré precisamente ahorita, me lo acaba de preguntar Gabriel. Eso ocurrió 20 días antes de la campaña electoral. Tenía una intencionalidad muy clara de afectar el curso de la campaña electoral y por lo tanto yo mismo le solicité a Primero Justicia que se abriera una investigación, se me separara para que este hecho que se quería vender como un gran hecho de corrupción, que le terminó siendo una gran olla, no afectara el curso de la campaña electoral. Víctor Drax nos dice, el diputado Caldera era el único venezolano que no sabía de los nexos entre Ruperti y el oficialismo, diputado. No, pero es que ser empresario y tener posición política no es delito en Venezuela. El hecho de que una persona tenga posición política y colabore, eso ocurre muchas veces, empresarios que puedan ayudar a un sector político y al otro, de manera que no es delito, repito, ser empresario y tener una posición política. Lo que sí es delito es grabar a alguien en la casa de uno de la manera como se le hizo a Juan Carlos Caldera. La pregunta de Seica dice, enjuician a Caldera por recibir dinero, pero financiaba las campañas pero ¿quién financia o financiaba las campañas de Chávez y las de Maduro, su propio bolsillo? ¿Qué le responde? Bueno,
yo creo que el pueblo venezolano se ha dado cuenta del desbalance y de que existe entre las campañas de la oposición y las campañas del gobierno. El uso de los recursos del Estado para el proselitismo político del gobierno y el esfuerzo que hacemos de la oposición para la lucha democrática. Bien, diputado Caldera, antes hay muchísimos temas todavía que quedan pendientes, por ejemplo, en el marco de lo que va a ser esta audiencia este próximo jueves 23 de octubre. Usted que ya ha armado todo lo que tiene que ver con el equipo de la defensa, ¿confía en lo que va a ser la aplicación de la justicia venezolana en su caso? Bueno, te voy a contestar de manera muy sencilla. El hecho de que la fiscal general de la República, la cabeza del Ministerio Público, lleve a un diputado de la Asamblea Nacional a juicio en la sala plena del Tribunal Supremo de Justicia, en la presencia de los 32 magistrados, y que la prueba fundamental del caso sea una grabación ilegal, que no solamente es un delito como lo establece la ley, sino que además está expresamente prohibido, te da luces de que no se trata de un caso que precisamente tenga justicia. Sin embargo, nosotros vamos a seguir dando la cara, nos vemos el jueves, hemos tomado una decisión personal que hemos meditado mucho, que es asumir nuestra propia defensa. Yo voy a ser mi propio abogado, creo que es una oportunidad para, mirándole los ojos a los magistrados, mirándole los ojos a la fiscal, decir las verdades, porque algo que es muy claro y siempre ha ocurrido, así sea difícil y lleve mucho tiempo, nunca la mentira triunfa sobre la verdad. Siempre al final la verdad se impone y en este caso llevaremos la verdad en compañía del pueblo de Petare al Tribunal Supremo. Por razones de tiempo que se nos agotó, una última pregunta, diputado. ¿Se arrepiente Juan Carlos Caldera de haber recibido este dinero en efectivo en ese video? Mira, me arrepiento no de haber recibido apoyo porque lo tenemos que hacer, todo el mundo lo hace, eso es una realidad. Lo que tenemos que sincerar, y una de las cosas que creo que debe servir de experiencia en el caso de Juan Carlos Caldera es sincerar la situación del financiamiento de la política. Yo creo que tenemos que discutir y ver cómo se plantea otra vez la posibilidad de que la política sea financiada por el sector público para que este tipo de ollas no ocurran y no se vuelvan a montar. Diputado. Muchas gracias, Gabriel. Agradecido que haya tenido Muchas la gracias al gentileza. pueblo de Venezuela, gracias a ustedes. Agradecidos con el diputado Juan Carlos Caldera por haber compartido estos minutos con nosotros en Primera Página. 7:14 minutos de la mañana, vamos a una nueva pausa comercial. No se retiren, al regreso mucho más de Primera Página.